Buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco de las fosas nasales para continuar con el módulo de cráneo, cabeza y cuello. En primer lugar, vamos a ver una imagen en donde tenemos un corte sagital. Se ve su porción derecha, es decir, estamos viendo desde medial hacia lateral, como si nosotros fuésemos prácticamente el tabique nasal. Entonces tenemos una cavidad nasal que es doble, no se comunica con el otro lado porque en el medio hay un tabique que impide dicha comunicación entre la cavidad de un lado y la cavidad del otro. Ese es el tabique representado. Entonces ella va a ir desde una región, déjame buscar aquí el señalador, desde una región anterior que está determinada por las narinas, también llamada apertura nasal inferior, y una región posterior, una abertura posterior denominada coanas, que posteriormente, por la redundancia, vamos a describir. Y que a través de las cuales la nariz se va, o la fosa nasal mejor dicho, se va a continuar o a comunicar con la región nasofaringea. Entonces es importante mencionar que las fosas nasales tienen dos funciones muy importantes. En primer lugar, la función olfatoria, puesto que ahí está dispuesto el primer par craneal a través del bulbo olfatorio, pero también es una cavidad por donde pasa el aire. Ese aire que pasa por ahí es el que finalmente va a llegar a la vía respiratoria baja a través de una serie de conductos. Hablemos un poco de las relaciones de las fosas nasales. Tenemos una relación superior dada en primer lugar por el seno frontal ahí señalado, por la fosa craneal anterior dada por la lámina cribosa del etmoides y por la lámina del hueso frontal. Fíjense acá que está la lámina del hueso frontal que se continúa con la lámina cribosa del etmoides. Seguimos hacia atrás y encontramos por acá el seno esfenoidal, que da una relación superior. Y bueno, a través del seno esfenoidal y del propio cuerpo del efenoide, se van a comunicar o vamos a tener relaciones con la fosa cerebral media, fosa craneal media, mejor dicho, y se relacionan a través, como les dije, del seno del efenoide. Vamos a tener relaciones inferiores también dadas por la cavidad bucal, separada. De hecho, lo que separa la cavidad bucal de la fosa nasal es el paladar. Se dice específicamente que es el paladar duro, por cuanto el paladar blando, ya que el paladar blando separa la boca, es de la orofaringe. Pero esta zona de unión del paladar blando con el paladar duro es la zona limítrofe de las coanas. Si nosotros vemos acá posterior, es la zona de unión del paladar duro con el paladar blando, donde están las coanas, que es donde se delimita posteriormente la fosa nasal. Tenemos también posteriormente a la nasofaringe, que está en comunicación directa, lo único que lo separa son las coanas. Lateralmente tenemos, digamos que de manera anterior, nos vamos a comunicar con el exterior. Sin embargo, un poco más hacia atrás, vamos a ver que se comunica con la órbita. ¿Ve? Esto es fosas nasales, pero lateralmente hacia atrás, fosas nasales, lateralmente y hacia atrás se comunica con la órbita. Más hacia atrás nos vamos a comunicar con el seno maxilar superior. Fíjense, aquí están los dos grandes senos maxilares superiores. Ahí los vamos señalando, órbita, seno maxilar superior. También vamos a tener las celdillas del seno etmoidal. Y además vamos a ver en otra imagen una estructura muy importante que es la fosa pterigoidea, que es esa que se encuentra entre la lámina interna y la lámina externa de la apófisis pterigoide. Fíjense que esto es coanas que forman parte de las fosas nasales. Aquí tenemos a la fosa pterigoidea. Y también tenemos, solamente que no se ve en esta imagen porque está profunda por detrás, a la fosa pterigopalatina. Bueno, esta flecha se desvió un poquito, pero esta es la fosa pterigopalatina, que realmente no se ve en esta imagen porque es metiéndose por aquí. También vamos a tener relaciones mediales, y esa relación medial, fíjense, esto es fosa nasal, la relación medial va a ser con la fosa nasal o la cavidad nasal contralateral.
Fíjense acá, fosa nasal, relación medial. Ya habiendo visto esto, teniendo las relaciones, vamos a hablar de dos aperturas importantes de la cavidad nasal. Y vamos a hablar de sus límites, que son sus aperturas. Tenemos una abertura anterior o piriforme. Piriforme porque tiene forma de pera, ya vamos a ver por qué. Está formada, o sea, está limitada hacia arriba por una escotadura formada por el borde inferior de los huesos nasales. Aquí la ven. Y por debajo y hacia los lados por el maxilar superior, bueno, los dos huesos maxilares superiores que se unen aquí antero superiormente en la espina nasal del maxilar. Sin embargo, la abertura posterior, que es la que vamos a ver ahorita, o coanas, también se llama, lo divide de la nasofaringe y están recubiertas de mucosa. Esta es una vista posterior de la faringe, fíjense, epiglotis, istmo de la fauces, allá está la boca. Y aquí podemos observar las coanas, los cornetes, tabique. Esta es el agujero posterior. Los límites de las coanas, ya los vamos a ver, pero no en esta imagen. En esta imagen se ve mucho mejor. Nosotros podemos observar que las coanas tienen varios límites. Si nosotros lo catalogamos como un círculo, vamos a ver que el límite medial es el vómer. Aquí lo tienen. El límite inferior, porque esto está visto desde abajo, por lo tanto esto es inferior, este es el hueso palatino en su porción horizontal. De forma lateral vamos a tener a la lámina pterigoidea medial, fíjense esta que es la lámina pterigoidea medial del efenoides, y de forma superior aquí vamos a tener parte del hueso del efenoides, las alas del vómer y de nuevo la lámina pterigoidea medial. ¿Por qué les digo que la lámina pterigoidea medial? Ya van a ver en otra imagen cómo se forman las coanas. Entonces tenemos estas que son las alas del vómer, el cuerpo del vómer propiamente dicho. Tenemos por acá estos orificios que son las coanas. Estos son las láminas horizontales del hueso palatino y la lámina medial de la apófisis pterigoides del hueso efenoides. Y fíjense que por acá arriba el propio cuerpo del efenoides forma las coanas. Entonces, si lo vemos acá, es un círculo. Y acá vemos que es una estructura, digamos que ovoidea. Para limitar ahora a las fosas nasales, tenemos que decir que esta imagen la delimita perfectamente. Primero tenemos el techo, que va a venir dado, el techo de las fosas nasales, que en sentido antero superior. Tenemos los cartílagos nasales, acá se menciona, con los huesos propios de la nariz aquí articulados, que acá vemos el hueso frontal, la lámina cribosa del etmoide. Fíjense que aquí se ve el bulbo olfatorio que penetra sus ramas terminales nerviosas a través de esas celdillas de las fenestras del hueso de la lámina cribosa del etmoides. Tenemos por detrás el propio cuerpo del efenoides con el seno efenoidal. Acá tenemos el hueso vómer y el hueso palatino, que es este. Lo que pasa es que en esta imagen particularmente no se ven, pero fíjense que acá está el hueso palatino y falta observar mejor el vómer, porque aquí estamos viendo son las estructuras mucosas y queríamos delimitar el tabique. De todas maneras, más adelante vamos a ver más imágenes donde vamos a poder apreciar de mejor manera esto. Fíjense de nuevo acá. El techo, cartílagos nasales. Aquí lo que yo quiero que ustedes vean es el vómer, que se encuentra acá en el medio, formando parte del techo. Fíjense, pero no es el cuerpo del vómer, sino las alas del mismo. Y el hueso palatino, ¿por qué yo les digo que forma parte del techo? Porque a pesar de que la mayor porción del hueso palatino es una porción horizontal, tenemos una porción vertical que termina de cerrar a la fosa nasal, por eso forma parte del techo. Por otro lado, el piso viene dado por el techo de la boca, que es la apófisis palatina del maxilar superior, ambas, y la lámina horizontal de ambos huesos palatinos. Forman el piso de la boca. El piso de la fosa nasal
que es el techo de la boca. Vamos a hablar ahora de la pared medial, que es el tabique nasal. Aquí sí vamos a poder observar algunas cosas de mejor manera. Y vamos a ver que tenemos en primer lugar el cartílago del tabique, que se articula con la lámina perpendicular del etmoides. Tenemos el hueso vomer propiamente dicho, los cartílagos de las alas mayores, tenemos también tejido subcutáneo y piel, y el órgano vomeronasal, que está ubicado de manera anterior, que no todas las literaturas lo describen, pero es un órgano que se ha demostrado en los últimos años que tiene una importante función para detectar algún tipo de sustancias llamadas feromonas. Está ahí en la parte más anterior del tabique. Entonces, vamos a ver algunas cositas de los límites de la cavidad nasal. Entonces, en primer lugar, tenemos al hueso nasal, al hueso maxilar superior, al lagrimal o unguis, al cornete inferior, que algunas literaturas lo incluyen como un hueso propio, al hueso palatino su porción horizontal y vertical, al esfenoides, con tanto el cuerpo del mismo como las apófisis pterigoides, y bueno, aquí el etmoides en su lámina perpendicular, que no lo había mencionado, y también con las dos estructuras que forman el cornete superior y medio, que forman parte de las masas laterales del etmoides. Vamos a encontrar algunos reparos anatómicos importantes aquí. El receso esfenoetmoidal, acá está. ¿Por qué se los voy a mencionar? Ya lo vamos a ver. Que se da entre la pared anterior del cuerpo del esfenoides, muy cerca del cornete superior, y es muy importante este receso porque ahí drena el seno esfenoidal. Fíjense que aquí hay un agujero y allí drena. Podemos encontrar a veces en algunos casos un cornete supernumerario que forma un meato accesorio. Fíjense que allí desemboca el seno esfenoidal. Fíjense acá, esto es un guiador que menciona perfectamente cómo, bueno, que ya se ve recubierto por mucosa, cómo el seno esfenoidal drena en el receso esfenoetmoidal. También vamos a tener otra imagen donde vemos el meato superior. Fíjense que un meato es el espacio que se forma entre un cornete y otro. Y este meato superior es el que se forma entre el cornete superior y el cornete medio. Fíjense que acá, ¿por qué se los voy a mencionar? Cortando un poco, fíjense que aquí cortamos un poco el cornete superior y vamos a ver que allí van a desembocar unas estructuras muy importantes, que son las celdillas etmoidales posteriores. Ahí tenemos un agujero en donde desembocan esas celdillas etmoidales posteriores. Aquí vemos también, grandotote, el agujero esfenopalatino. También, bueno, esto ya es el meato medio. Le voy a poner bueno, ya se los mencioné, el agujero esfenopalatino. Vemos acá el meato medio, que es el que se forma entre el cornete medio y el cornete inferior. Si cortamos ese cornete medio, vamos a cortarlo un poquito, nosotros vamos a ver que hacia arriba se encuentra esta estructura, que es donde comienza el cornete medio, perdón, el meato medio, que es esto se llama atrio. Y le dan la entrada al cornete medio, y por arriba, acá lo ven, lo que delimita ese atrio es un relieve que se conoce como agernaci. También vamos a tener en este meato medio las desembocaduras de los senos maxilares, perdón, estos son del seno frontal. ¿Por qué? Porque aquí hay un conducto que se llama conducto frontonasal que comunica al meato medio con el hueso frontal. También tenemos la desembocadura. Fíjense que esto que se ve aquí en rojo, en rojo, en rojo, todo eso es seno maxilar y también desemboca aquí en el meato medio. Y tenemos acá las desembocaduras, estas que ustedes ven acá, de las celdillas etmoidales anteriores. Fíjense que hay unas literaturas que clasifican a las celdillas etmoidales como anteriores, medias y posteriores. Hay otras que solamente las clasifican como anteriores y posteriores.
Nosotros queremos hacer énfasis acá. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos esta estructura, que es la bula etmoidal o bulla etmoidal, vamos a poder observar que algunas literaturas dicen que las celdillas etmoidales medias desembocan a este nivel. Sin embargo, otras catalogan que las celdillas etmoidales medias de estos autores son parte de las celdillas etmoidales anteriores. Y bueno, como les dije, en el meato superior podemos, que aquí desembocan las posteriores. Luego tenemos acá al hiato semilunar, que es este que está aquí, ustedes lo ven. Él se continúa hacia arriba con el infundíbulo etmoidal, que vamos a ver más adelante. Y bueno, a través de ese infundíbulo desemboca el drenaje del contenido de los senos frontales a través del conducto frontonasal. Fíjense que ustedes ven acá, esto es la estructura en forma de media luna, que es el hiato semilunar, y el infundíbulo etmoidal que se comunica con el hueso frontal. Y tenemos también el meato inferior, que se encuentra entre el cornete inferior y el paladar. Y ahí desemboca una estructura importante que se las coloco aquí, que es el conducto lacrimonasal, que fue pregunta de examen en la prueba pasada. Vamos a hablar un poco entonces ahora de los límites de la cavidad nasal. Fíjense ustedes aquí, muchachos, que nosotros vamos a tener de los límites, digamos que lateralmente, más hacia anterior tenemos al hueso nasal, más o menos a este nivel. Fíjense que aquí lo tenemos. Lo que pasa es que aquí está cortada la rama ascendente. Tenemos al maxilar superior. Tenemos al hueso lagrimal, que vendría más o menos por este punto. Tenemos al... Vamos a ver si lo colocamos en otra imagen. No, no lo coloco. Bueno, aquí se ve, aquí podemos identificarlo mejor. Límites. Ya los mencionamos. Hueso nasal, maxilar superior, lagrimal, cornete inferior, cornete superior del etmoides, cornete medio y efenoides. Vamos a hablar ahora algunas cosas de la división de la cavidad nasal. Más hacia anterior, la cavidad nasal tiene una primera porción, que es el vestíbulo, en donde vamos a tener las vibrisas, que son esas estructuras pilosas, eréctiles, encargadas de humidificar y filtrar un poco el aire que entra en la primera porción del vestíbulo nasal. Posteriormente tenemos una estructura en forma de relieve que está aquí, que separa a la porción del limen nasi de la segunda porción, que es la respiratoria, la primera porción de las vibrisas. Esta estructura se llama limen nasi y delimita a la segunda porción, que es la función respiratoria, que comprende cornetes medios, inferior y 2/3 inferiores del tabique. Fíjense una cosa que es importante acá. Esta estructura, esta zona, cumple una función importantísima, que es básicamente acondicionar el aire que se va hacia la nasofaringe para continuarse a la vía respiratoria. ¿Acondicionarlo en qué manera? Primero, modificar su temperatura, aumentar un poco su temperatura. Segundo, humidificarlo. ¿Por qué? Porque este aire humidificado primero evita que se reseque la vía respiratoria, y además de eso, tiene que estar humidificado ese aire para que los estímulos olfatorios de aquí en la región en la región olfatoria puedan ser interpretados y captados correctamente. Otra cosa importante acá, muchachos, la forma que tienen los cornetes hacen que una vez que entra el aire se vuelva turbulento y que choque contra las paredes de estos meatos para que partículas de polvo, bacterias o microbios, o sea, cualquier microorganismo que venga en ese aire que inhalamos, se quede en la fosa nasal y que, bueno, por mecanismos inmunológicos que ustedes entenderán después, sean eliminados, pero que no pasen a la vía aérea. También tenemos la estructura que recubre, o el epitelio, la mucosa que recubre a estas estructuras óseas, se conocen como mucoperiósteo porque recubren la mucosa ósea, perdón, esta mucosa recubre estructuras óseas, y el mucopericondrio porque recubre a esta parte un poco más anterior y acá, que es
más cartilaginoso, mucopericondrio. Y por último tenemos esta región olfatoria, que va a comprender el cornete superior y un tercio superior del tabique. Y que bueno, acá en imágenes anteriores pudimos observar que estaban dispuestas algunas fibras del bulbo olfatorio, bueno, y que se comunica ya con la fosa cerebral anterior. Hablemos un poco de la cavidad nasal y bueno, de su irrigación. La irrigación de la cavidad nasal va a venir dada principalmente por dos arterias, que son la arteria carótida interna y la arteria carótida externa, por diferentes ramas. Por arteria carótida externa va a dar su rama maxilar, que es una rama de gran calibre, es una de las ramas terminales de la carótida externa, y también a través de la arteria facial. Vamos a hablar un poco de, y bueno, la rama de la carótida interna son las arterias oftálmicas. Veamos un poco cómo se divide esta arteria maxilar. La arteria maxilar interna va a penetrar a la cara y al cráneo por la fosa infratemporal, luego la región esfenopalatina, y bueno, cuando pasa la región esfenopalatina, esta arteria pasa a llamarse arteria esfenopalatina, que va a penetrar a través del agujero esfenopalatino y va a dar dos ramas. Una rama nasal posterior septal que se ubica y va a irrigar básicamente al septum o al tabique. Y también vamos a tener una rama nasal posterior lateral que se va hacia la pared lateral y anterolateral. Fíjense que cuando la vemos más cortada, vemos que acá está la arteria esfenopalatina entrando por el agujero esfenopalatino. Tenemos una nasal posterior septal que va a irse hacia el septum, ¿lo ven? Y una posterior lateral que se va hacia la pared lateral de la fosa nasal. Además, esta ya es la rama de la arteria carótida interna, que va a dar su rama oftálmica, esa arteria carótida interna. Y esa arteria oftálmica van a generar una arteria etmoidal posterior y una arteria etmoidal anterior. Fíjense que esto es la lámina cribosa del etmoides. Y a su vez, cuando las vemos por dentro, fíjense cómo penetran estas ramas laterales del etmoidal posterior, y también tenemos estas ramas septales que se van hacia el septum o tabique etmoidal posterior. Fíjense que entra, bueno, por la lámina cribosa del etmoides, porque aquí están las masas laterales. Y la rama etmoidal anterior, como su nombre lo indica, un poco más anterior, igual da una nasal anterior septal y una nasal anterior lateral, una hacia el septum y un tabique y una hacia las paredes laterales. Y para terminar con esto, la otra parte de la arteria carótida externa que irriga la cara, las fosas nasales, es a través de la facial, a través de la arteria lateral nasal, en sus ramas alares, que básicamente irrigan son la nariz, pero tienen una parte interna de las fosas nasales, y esta que ustedes ven acá, que es la arteria labial superior, que es una rama terminal de la arteria facial, como ustedes ya deben saber. Vamos a hablar un poco entonces de la inervación sensitiva. Sensitiva solamente de las fosas nasales. Fíjense que toda la fosa nasal está inervada por el nervio trigémino a través de su rama B1 o maxilar superior. Maxilar superior B1, que es la rama oftálmica. Esa rama oftálmica va a dar esta rama que ustedes ven acá, que es el nervio nasociliar, y el nervio nasociliar va a dar una rama terminal, que es el nervio etmoidal anterior, que él va a penetrar al etmoides. Fíjense cómo penetra el etmoides, y va a dar un nervio etmoidal anterior, que se va, fíjense que ustedes lo ven, se va una parte hacia el septum y una parte hacia la pared lateral. Esto que ustedes ven aquí, ojo, esto es inervación sensitiva. Esto que ustedes ven acá son las ramas nerviosas del bulbo olfatorio, que no competen a este tema por ahora, pero fíjense cómo penetran a la lámina cribosa del etmoides para formar, como ya les dije, la porción respiratoria de la fosa nasal. Esto es la inervación anterior de la fosa nasal. Sin embargo, la inervación posterior va a venir dada por el nervio maxilar superior a través del ganglio esfenopalatino. Fíjense que aquí está la fosa esfenopalatina, y él va a entrar hacia la fosa nasal y va a dar una rama posterior superior lateral que se va más o menos hacia el cornete medio, y una rama posterior inferior lateral que se va más o menos hacia el cornete
inferior. También da otra rama que se va hacia el septum, que se lo coloqué aquí, que es el nervio nasopalatino, que va a entrar por el agujero dentario y en última instancia va a inervar también al hueso palatino. Hay algo importante que quería mencionarles acá, muchachos, que son los plexos de la nariz, o los plexos de la cavidad nasal, que ellos son las uniones anatomóticas entre la, la arteria carótida interna y externa y se forman dentro de las fosas nasales. Fíjense acá, el plexo de Kieselbach, primeramente, es más anterior. Está formado por la arteria oftálmica, que ustedes saben que es rama de la carótida interna, que como ya les dije, da la etmoidal anterior y posterior, que ustedes ya se las describimos, y la arteria carótida externa a través de la facial y la maxilar interna. Se unen, se anastomosan unas con otras en la región anterior de la nariz. Y tenemos también el plexo de Woodruff, que es posterior, creo que se los coloquemos antes, hasta acá, que está dado por solamente anastomosis de la arteria carótida externa con la misma carótida externa, ramas terminales de la maxilar interna, que son la arteria esfenopalatina y la arteria palatina mayor, que se anastomosa en el plexo de Woodruff, es un plexo de mucho más calibre, un poco más peligroso desde el punto de vista traumático, porque bueno, eh, confluye mucha cantidad de sangre, la nariz está altamente irrigada. Y bueno, muchachos, esto es todo lo que compete a fosas nasales. Muchas gracias.